La noche había llegado sin hacer ruido, como si conociera el camino de memoria. Las sombras del monte se estiraban despacio y la selva, que durante el día canta y cruje, ahora respiraba en silencio. Solo el sonido sereno de los insectos tejía una alfombra sonora sobre la que se acomodaban las palabras. En medio de ese mundo dormido, el fuego chispeaba tranquilo, rodeado de piedras viejas y niños descalzos. El calor del hogar no venía solo de las brasas, sino de la presencia de alguien que llevaba dentro siglos de memoria. El abuelo. Tenía la piel del color del barro húmedo, los ojos profundos como los cenotes, y una voz sin prisa. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la noche se quedaba quieta, como para no interrumpirlo. Era un hombre que no leía libros, pero conocía los pliegues del tiempo, como si sus recuerdos fueran tejidos con los hilos del viento y de la tierra. Se sentaba siempre igual, con las piernas cruzadas, el bastón a un lado, y los ojos mirando las llamas como si en ellas leyera. Aquella noche, como muchas otras, empezó sin aviso. Nadie le pidió nada. Él simplemente esperó a que el silencio fuera suficiente, y entonces habló. «Así empiezan las cosas», murmuró, «cuando hay fuego, memoria y oídos atentos». Los niños no lo sabían, pero estaban por entrar en un mundo donde los árboles hablaban. El maíz tenía alma, y el tiempo podía detenerse. No eran cuentos para entretener. Eran trozos de verdad envueltos en palabras suaves. Así se enseñaba entre los suyos. No se explicaba, se contaba. El que escuchaba con el corazón entendía lo que no se decía. Y entonces la noche abrió su compás. Las luciérnagas parpadearon con más fuerza. Las llamas dibujaron rostros en las piedras. Y el abuelo, sin apuro, dejó que la primera historia naciera. Pero antes de cualquier palabra, dejó un susurro en el aire. Primero, hay que aprender a escuchar la selva. El abuelo decía que antes de aprender a hablar, había que aprender a oír. No a oír palabras, sino a escuchar de verdad, con todo el cuerpo, con el pecho abierto y los ojos cerrados. La selva, explicaba él, no es un lugar lleno de árboles y animales. Es una lengua que nunca se calla. Sus sonidos no son ruido, sino mensajes. Y quien no escucha, se pierde. Cuando él era niño, no le dejaban hablar en las caminatas. Su padre lo llevaba por los senderos del monte en silencio. Le ponía una mano en el hombro y le indicaba con los dedos cuándo detenerse, cuándo agacharse, cuándo mirar hacia el suelo. El resto lo hacía el mundo. El crujido de una rama lejana, el lamento de un ave nocturna, el suspiro del viento entre las hojas. No eran casualidades. Cada sonido decía algo, y si uno prestaba atención, podía leer el día que venía. El árbol grande no está triste, le dijo una vez su padre, sin señalar nada. ¿Ves cómo no se mueve? Y fue así como entendió que incluso lo inmóvil tenía lenguaje, que a veces el mensaje estaba en lo que no cambiaba, en lo que simplemente era. Aprendió a reconocer la risa nerviosa de los monos cuando la tormenta se acercaba, el canto bajo de los grillos cuando la luna iba a esconderse antes de tiempo. Y sobre todo, aprendió a oír lo invisible, el paso del jaguar, el dolor de la tierra cuando la herían sin respeto, la alegría callada del maíz cuando brotaba. Antes de que puedas contar una historia, decía el abuelo ya viejo, debes saber si la selva quiere que la cuentes, porque ella también tiene su carácter, y no siempre quiere ser mirada. A veces se encierra, se oculta, se enmudece, y entonces hay que esperar, sentarse junto a un tronco caído, cerrar los ojos y dejar que el corazón se afloje. El abuelo recordaba la primera vez que escuchó algo que no entendía. Fue una vibración en el suelo.
muy suave. No era un animal, ni una tormenta. Era un temblor que venía de lo profundo. Y ahí supo que había algo que no se aprende nunca por completo. Escuchar no es un acto, es un estado del alma. Uno no oye solo con los oídos, sino con todo lo que ha vivido. Y por eso, cada noche de fuego y cuentos empezaba igual, con un rato largo de silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba sentir que el monte, incluso en la distancia, le daba permiso. Escuchen primero, nos decía. Lo demás vendrá solo. La selva habla cuando uno se calla de verdad. No fue una voz de trueno, ni un canto de Dios lo que el abuelo recordó aquella vez. Fue algo más pequeño, más sutil. El maíz habló primero, dijo, antes que el hombre, antes incluso que el nombre de las cosas. Y lo dijo como quien revela un secreto que ha estado guardado durante siglos, entre las raíces y los huesos de la tierra. En los días antiguos, dijo, el hombre caminaba con hambre de dominar. Creía que el monte era suyo, que los ríos eran caminos que debía cruzar, que el fuego era un regalo sin precio. Pero todo eso cambió cuando el maíz, sin levantar la voz, sin moverse siquiera, se hizo escuchar. Contaba el abuelo que una mañana, su abuelo, un hombre que apenas hablaba, pero que sabía mirar como los jaguares, lo llevó a sembrar. El niño tiraba las semillas sin orden, distraído, con la cabeza llena de juegos. Pero el viejo se detuvo. Lo miró largo rato y luego recogió una semilla del suelo. La sostuvo entre los dedos, como si sostuviera un corazón pequeño. «Esta no es comida», le dijo. «Es palabra». El niño no entendió. Entonces el abuelo lo hizo arrodillarse, hundir las manos en la tierra y quedarse ahí un rato, callado. «Escucha», susurró. Y escuchó. Sintió cómo la tierra no era muda, cómo el grano dormido tenía calor, cómo algo respiraba ahí, en lo hondo, bajo el barro, entre las lombrices. El maíz no hablaba como los hombres, pero decía, «No me tomes sin mirarme, no me comas sin agradecer, no me entierres sin esperanza». Desde ese día, el niño, que luego sería el abuelo, que contaba historias junto al fuego, supo que el maíz no era un objeto, era un ser, uno antiguo, sabio, paciente, que enseñaba sin palabras, pero con presencia. Por eso, en cada hogar maya, el maíz se trata con respeto, se le pide perdón si cae al suelo, se le canta cuando germina, se le agradece antes de molerlo, no porque sea un dios, sino porque es un hermano mayor, uno que recuerda lo que el hombre olvida, que no somos dueños de la vida, sino cuidadores de ella. «El maíz me habló», repetía el abuelo, con la voz llena de memoria. Y yo aprendí a callar. Y así fue como empezó a comprender que no todas las historias se cuentan con palabras. Algunas germinan, otras se cocinan al fuego lento de la experiencia. Y algunas, como la del maíz, simplemente se siembran, esperando que alguien las escuche crecer. El abuelo recordaba con nitidez esa mañana que no fue mañana. El cielo amaneció sin luz, como si se hubiera tapado con una manta inmensa. No había canto de gallos, ni brillo sobre las hojas, ni reflejo en los ojos de los animales. Todo estaba detenido, como si el mundo, de pronto, hubiera olvidado cómo se empieza un día. Los adultos se miraban en silencio. Las abuelas juntaban las manos en el pecho y murmuraban oraciones que venían de muy atrás, como ecos de los primeros pueblos. Algunos pensaban que era un castigo, otros que era el fin. Pero el abuelo, que entonces era apenas un niño, solo sentía una tristeza que no sabía nombrar. Una tristeza
que parecía envolverlo todo, como una niebla sin frío. Las aves no volaban. Los perros no ladraban. El monte mismo parecía contener la respiración. Y en medio de esa espera muda, un niño, uno aún más pequeño que él, se apartó del grupo. Nadie lo notó. Caminó hacia un rincón donde dormían los objetos simples: las ollas, los juncos secos, las herramientas, y allí encontró algo que había modelado días atrás: una pequeña flauta de barro, sin adornos, sin barniz. Apenas un juguete olvidado. El niño la tomó y sopló. No sabía música. Solo dejó que saliera un sonido torpe, sincero, una nota quebrada que parecía más un suspiro que una melodía. Pero después vino otra, y al poco esa torpeza se volvió ritmo, una especie de canto inventado, como el que hacen los ríos cuando aprenden a hablar. El abuelo contaba que todos se giraron, no para reñir al niño ni para callarlo, sino porque algo en ese sonido los llamaba. Y fue entonces cuando ocurrió. El cielo, aún cubierto, pareció volverse más claro. Una línea tenue cruzó el horizonte, y el sol, tímido, empezó a asomarse, como si quisiera escuchar mejor. No hubo milagro, no hubo explicación, solo esa flauta y esa canción sin nombre, y el sol que volvió a brillar, como quien sonríe al escuchar algo bello. Desde aquel día, decía el abuelo, los mayas entendieron algo. La alegría es una medicina. No cura heridas visibles, pero sana el tejido invisible que une la vida. Cuando la tristeza se extiende, cuando el alma del mundo se apaga, hace falta una risa, una nota, una chispa. No grande, no perfecta, solo verdadera. Ese niño no salvó al sol, decía el abuelo, con una sonrisa suave. Le recordó que vale la pena salir. Y por eso, en cada historia que contaba, había un momento en que su voz se llenaba de ternura y decía con certeza: no olvides nunca esto. El mundo escucha las canciones que nacen del corazón. El abuelo hablaba de los cenotes como si fueran personas. No los llamaba pozos ni lagunas, sino puertas. Decía que no daban agua, daban recuerdos, y que bajo su espejo oscuro vivían los guardianes. No eran criaturas con forma de pez ni de hombre, sino presencias. Algo que no se puede ver, pero que se siente, como cuando una sombra pasa sin tocar el suelo. Contaba que, cuando era joven, lo llevaron por primera vez a un cenote profundo, uno escondido entre lianas y raíces colgantes. Nadie se bañaba allí por costumbre. Solo se acercaban a dejar ofrendas pequeñas: flores silvestres, mazorcas secas, piedras lisas. No por miedo, sino por respeto. Los guardianes no piden cosas grandes, decía el abuelo, solo humildad. Aquella vez, el joven, curioso, rebelde, con la mirada encendida, quiso bajar solo. Los demás lo observaron desde arriba, sentados en las piedras, sin decirle nada. Él descendió por la escalera de raíces, paso a paso, hasta que el agua quedó cerca. La superficie era tan quieta que parecía un espejo de obsidiana. Se inclinó, metió la mano, y no sintió frío ni calor. Sintió presencia. No vio nada, pero supo que algo estaba allí, algo antiguo, algo despierto. No tuvo miedo, pero tampoco avanzó. Se quedó en cuclillas, respirando hondo, con el corazón lento. Y entonces, sin saber por qué, habló. No con palabras importantes. Solo dijo su nombre, y luego se quedó callado. Pasaron unos segundos y el agua tembló. Un círculo pequeño, perfecto, se abrió donde no había viento. El aire se llenó de un aroma distinto, algo entre tierra mojada y copal. Y entonces comprendió. Había sido escuchado. Ese día, contaba el abuelo, no aprendí a nadar en cenotes.
aprendí a estar. Desde entonces, cada vez que la vida le pesaba o que las preguntas se volvían nudos, iba a sentarse cerca del agua clara. No pedía nada, solo se presentaba. A veces sentía un susurro que no venía del aire, una idea que no era suya, una calma que no se explicaba. Y por eso, cuando hablaba con sus nietos frente al fuego, repetía con suavidad: si algún día estás perdido, busca un cenote, no por el agua, sino por el guardián. Baja sin orgullo, habla sin exigir y escucha sin apuro. Ellos no olvidan a quien viene con respeto. Nadie sabía si los guardianes eran dioses, memorias o reflejos. Pero al abuelo no le importaba. Para él eran parte de la familia del mundo. Y como todo lo sagrado, no se ve con los ojos, sino con el alma abierta. El abuelo decía que todos nacemos con un jaguar, no uno de carne ni de selva, un jaguar invisible, que no ruge ni ataca, pero que siempre está. Vive entre los respiros de la noche, en los huecos entre los pensamientos, en las ramas donde los sueños se enredan como bejucos. Es un guardián que no se deja ver si hay miedo, ni se acerca si hay ruido en el corazón. Yo conocí al mío en silencio, contaba el abuelo una noche. No llegó cuando lo llamé. Llegó cuando dejé de buscarlo. Su nombre era Tsikin. No lo eligió él. Le fue susurrado en una madrugada donde no cabía el sueño. El abuelo se despertó de golpe, sin razón, y supo que algo lo miraba. No sintió susto. Sintió calor. Una presencia densa, firme, como un sol en mitad de la oscuridad. No abrió los ojos. No habló. Solo pensó: estoy aquí. Y una palabra le brotó dentro: Tsikin. Desde entonces lo sintió cerca. No cada día, no como un pensamiento constante. Pero cuando las cosas se torcían, cuando el alma se doblaba bajo el peso de las preguntas, algo lo guiaba. A veces era una decisión que salía sin pensarlo. Otras, un camino que tomaba sin saber por qué. Y muchas veces era solo una calma, como si una sombra lo siguiera sin tocarlo, protegiendo sus pasos de lo que él no veía. El jaguar, decía, no se muestra a cualquiera. Solo se deja ver cuando uno ha limpiado su interior, como se barre un patio antes de recibir visita. No le gusta la prisa ni el orgullo. Solo responde a la paz. Y cuando llega, no hace ruido. Pero lo cambia todo. En los sueños, a veces aparecía. Nunca hablaba. Solo lo miraba. Y en esa mirada cabía todo. Aviso, consuelo, dirección. Cada quien tiene el suyo, murmuraba el abuelo mientras removía las brasas con un palo corto. Pero hay que aprender a estar callado por dentro para sentirlo. Los niños lo escuchaban sin pestañear, y en sus ojos empezaba a encenderse algo distinto. La idea de que no estaban solos, ni siquiera cuando nadie los miraba. Que había una fuerza suave, paciente, que caminaba a su lado sin dejar huellas. Y por eso, cuando alguien tenía una pesadilla, el abuelo no preguntaba qué había visto. Solo decía: llámalo. Él vendrá. Si no hoy, cuando estés listo. Porque el jaguar no protege cuerpos, protege lo que sueñas. Así aprendieron los niños que los sueños no son cuentos sin sentido. Son tierras donde uno también vive, y que allí, entre sombras y silencios, un jaguar espera. Firme, leal, silencioso. En la aldea, todos sabían su nombre, pero nadie se atrevía a pronunciarlo a la ligera. La llamaban simplemente la abuela, no por edad, porque en verdad nadie sabía cuántos años tenía, sino por la manera en que miraba, como si lo hubiera visto todo, y aún así no juzgara nada. No usaba plantas, ni palabras, ni humo. Solo tenía un cuenco de barro donde guardaba ceniza tibia, de un fuego
que nunca se apagaba del todo. Decían que no cocinaba con él, ni lo usaba para calentarse. Ese fuego era otro, más hondo, más antiguo. Cuando alguien enfermaba, no iba al curandero, ni al templo, ni al río. Iba a verla a ella. Y la abuela no preguntaba qué dolía. No pedía detalles. Solo invitaba a sentarse frente a ella, al lado del fuego bajo. Se mojaba los dedos en agua clara. Tomaba un poco de ceniza con las yemas y la colocaba sobre la frente del enfermo en silencio. Ese gesto simple, tan leve que apenas tocaba la piel, duraba unos segundos, pero dejaba una huella que no se borraba. Algunos decían que sentían frío, otros que un sueño profundo los cubría. Pero todos, absolutamente todos, al despertar, lloraban. No de dolor, de algo más suave, algo que no tenía nombre. Ella no curaba el cuerpo, decía el abuelo, bajando la voz. Curaba el peso que uno no sabía que cargaba. La ceniza, explicaba, no era polvo muerto, era memoria del fuego, residuo de algo que ardió y se transformó, como los dolores, como los secretos, como los sueños rotos. La abuela sabía que a veces no hace falta hablar de lo que duele, solo dejar que algo lo toque con verdad. Nunca se supo quién le enseñó. Algunos decían que era hija del rayo. Otros que aprendió a escuchar el fuego en una cueva donde solo entraban los que sabían callar por dentro. Pero el abuelo tenía otra idea. Hay saberes que no se enseñan, decía, se recuerdan, como si su alma hubiera vivido muchas veces, y en una de esas vidas aprendió a hablar con las cenizas, no con palabras, sino con gestos que sanan sin explicar. Cuando ella murió, no dejaron su cuerpo en el camposanto. Lo envolvieron en telas sencillas y lo colocaron bajo el mismo árbol donde tantas veces se sentó a curar. Encima, encendieron una llama pequeña, y desde entonces, cada noche, alguien va a dejar un poco de ceniza allí, no como ofrenda, sino como saludo. Y el abuelo, cuando pasaba por ese árbol, se detenía y murmuraba: «Gracias, abuela. Aún arde lo que tocaste». El abuelo decía que las piedras no son mudas, solo hablan despacio, muy despacio, tanto que hay que quedarse quieto mucho tiempo para entender una sola palabra. Pero cuando hablan, añadía con voz baja, no se olvidan nunca. Había una piedra en particular, grande como una casa pequeña, redondeada por los siglos, que descansaba a la sombra de un árbol que nadie sabía si aún estaba vivo o solo se negaba a caer. Esa piedra no tenía marcas visibles, ni tallas, ni símbolos, pero el abuelo siempre la miraba con respeto. A veces pasaban por ahí de camino al río y él se detenía sin aviso. Se sacaba el sombrero, ponía la mano sobre la superficie cálida y cerraba los ojos. Una vez llevó a su nieto más curioso. «Hoy te va a hablar», dijo sin más. El niño pensó que le contaría una historia o que le mostraría un truco, pero no. Se sentaron en silencio, apoyaron las espaldas en la piedra y solo esperaron. Los minutos se estiraron como el cauce de un río lento. El aire estaba quieto. Ni los insectos hacían ruido. Nada ocurrió. O eso parecía. Pero al rato, sin saber por qué, el niño empezó a sentir algo en el pecho, como un temblor suave, una tristeza antigua, pero sin dolor. No era suya, venía de otro lado, una sensación espesa que le apretaba los ojos por dentro, y de pronto, sin razón, empezó a llorar. No mucho, no con angustia, solo lágrimas silenciosas que corrían como si supieran a dónde ir. El abuelo no dijo nada, solo le puso una mano en el hombro y murmuró: «Eso es lo que guarda esta piedra». Después, le explicó que hay lugares que no conservan objetos, sino emociones.
que ciertas piedras son testigos de nacimientos, de muertes, de amores que nunca se dijeron, de promesas hechas en voz baja bajo la lluvia, y que guardan todo eso en su interior. No para encerrarlo, sino para que alguien, algún día, vuelva a sentirlo y lo libere un poco. No necesitas entenderlo, dijo. Solo dejar que te atraviese. Y así fue como el niño, ya con los ojos secos, aprendió que escuchar no siempre significa oír, que hay mensajes que no usan idioma, pero igual llegan, que las piedras no responden preguntas, pero si uno se queda lo suficiente, lo ayudan a hacer las correctas. Desde entonces, cada vez que pasaba por esa piedra, el niño la saludaba, no por costumbre, sino por gratitud, porque comprendía que a veces lo más callado es lo más verdadero. Y el abuelo, con una sonrisa suave, cerraba esa historia siempre igual. Las piedras no mienten, solo esperan a que alguien las escuche sin querer entenderlas. Aquel día, el monte estaba particularmente callado. El abuelo, entonces joven, caminaba entre árboles altos, con la lanza en la mano y el pensamiento lejano. No buscaba matar, decía. Solo quería traer alimento a la familia. Pero en su interior, algo se resistía. Había dormido mal, como si el sueño le avisara que esa jornada no era para cazar. Y sin embargo, fue. Avanzaba con paso lento, siguiendo las señales que aprendió de niño. La rama quebrada, el olor tibio del aire, los rastros casi invisibles en la tierra húmeda. De pronto lo vio. Un venado solo al fondo de un claro. No huyó. No tembló. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo extraño. No miedo, no desafío. Era más bien una invitación. El venado giró lentamente y comenzó a caminar entre los árboles, sin prisa, sin esconderse. El abuelo lo siguió, no por instinto, sino porque sintió que debía hacerlo, que eso no era caza, era camino. Cruzaron lianas, arroyos, piedras cubiertas de musgo. El animal se detenía a veces, lo miraba y seguía, como quien guía a un visitante a un sitio sagrado. Al cabo de un rato, llegaron a un claro cubierto de luz suave, y en el centro, una flor solitaria, pequeña, de color entre rojo y oro. El venado se acercó, la olfateó y desapareció. El abuelo no entendió al principio, pero algo lo hizo quedarse. Tomó la flor con cuidado, la envolvió en tela y volvió a casa. Días después, uno de los niños del pueblo cayó con fiebre. Alta, persistente, inquieta. Ninguna planta hacía efecto. Y fue la abuela, la misma de la ceniza, quien tomó la flor, la hirvió sin decir palabra y dio de beber el agua. La fiebre bajó, como si hubiera esperado justo ese remedio para marcharse. Fue entonces cuando comprendió. Ese venado no quería morir, dijo el abuelo al contar la historia. Quería enseñarme. Después de aquello, nunca volvió a cazar. No porque estuviera en contra, sino porque había entendido que, en esa selva, todo lo vivo tiene un motivo, y que a veces lo que parece presa es en realidad maestro. Algunos animales corren para salvarse, decía, pero otros caminan para que los sigas. Y esa lección la repetía sin cansancio, que el respeto no se aprende leyendo, sino mirando con el alma abierta, que no todo lo que se mueve es para tomarlo, y que en el monte, como en la vida, hay encuentros que no se buscan, pero que cambian para siempre. Era una historia antigua, de esas que el abuelo contaba con voz tan baja que parecía que no quería que el viento la escuchara. Una leyenda que no hablaba de batallas ni de hazañas, sino de algo mucho más suave. El amor entre el trueno y una flor diminuta. Decía que en los primeros días del mundo,
El trueno era un espíritu joven y feroz. Le gustaba hacer ruido. Rastreaba el cielo con patas de nube. Gruñía desde las montañas. Estallaba sobre los lagos solo para oír su eco. Se sentía poderoso, necesario. Y quizá lo era. Pero también estaba solo. Un día, cansado de sus propios rugidos, bajó al mundo para ver qué había debajo de las nubes. No esperaba encontrar nada nuevo. Pero en medio de una planicie húmeda, vio algo que lo detuvo. Una flor, tan pequeña que apenas se mantenía en pie, de pétalos finos como suspiros y tallo delgado como un pensamiento. El trueno, acostumbrado a que todo temblara con su presencia, se acercó con su rugido habitual. Y la flor no huyó, pero tembló, no de miedo, sino de algo más hondo, como si su delicadeza no pudiera sostener tanto estruendo. Entonces, por primera vez, el trueno sintió vergüenza. Se alejó. Se hizo nube. Se guardó el rugido en el pecho y volvió a mirar desde arriba. Durante días, o siglos, decía el abuelo, porque el tiempo en las leyendas es de otra clase, el trueno observó a la flor, cómo se abría con el sol, cómo resistía la lluvia sin doblarse, cómo nadie la miraba y aún así florecía. Y se enamoró. Pero amar algo tan frágil exigía cambio. Así que el trueno aprendió a hablar bajito, a llegar primero como viento, para avisar, a esconder sus relámpagos hasta que pasara la tormenta. Se convirtió en cuidador de la flor, no porque ella lo pidiera, sino porque él entendió que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en proteger lo que puede romperse. Desde entonces, decía el abuelo, las tormentas llegan con un soplo suave, como una caricia previa, y aunque el cielo se rompa después en 1000 relámpagos, siempre hay unos segundos de aviso, un gesto de ternura antes del rugido. Así aprendimos nosotros también, murmuraba, que la fuerza no es solo ruido, que amar es saber callar, cambiar, cuidar. Y los niños, al escuchar esa historia, empezaban a mirar las flores de otro modo y a no temer tanto al trueno, porque el abuelo les enseñó que incluso los ruidos más grandes pueden aprender a ser suaves si encuentran algo que les importe más que su propio eco. Había un hombre en la aldea que no dormía, no porque tuviera insomnio ni pesadillas, no porque estuviera enfermo, simplemente no lo necesitaba, o al menos eso decía. Cada noche, cuando los demás se envolvían en mantas, cerraban los ojos y dejaban que la oscuridad los llevara lejos, él se sentaba afuera, junto al fuego bajo, y se quedaba allí, silencioso, despierto. Nadie sabía exactamente desde cuándo lo hacía. Tampoco preguntaban mucho. Era una de esas verdades que se aceptan sin necesidad de explicación. Pero el abuelo, que lo conocía desde niño, contaba que una vez, muchos años atrás, se le acercó una madrugada, cuando todos dormían, y le preguntó, ¿por qué no duermes, viejo? Y la respuesta fue simple. Estoy cuidando los sueños de los demás. No lo dijo como un sabio ni como un loco. Lo dijo con naturalidad, como quien habla del maíz o del viento. Explicó que cuando uno duerme, el alma se aleja un poco del cuerpo. Viaja. Y a veces se enreda en cosas oscuras, en miedos, en recuerdos que no sabe soltar. Entonces, hace falta alguien que vigile desde aquí, que mantenga encendida la llama, que le hable bajito al mundo para que no toque demasiado fuerte a los que sueñan. Cada noche, el viejo se sentaba mirando al cielo. A veces cerraba los ojos, pero no dormía. Solo respiraba con el ritmo de la aldea dormida. Decía que podía sentir cuando alguien tenía una pesadilla y que, sin moverse, sin hacer ruido, murmuraba palabras suaves al aire para calmar ese sueño lejano.
El abuelo decía que gracias a él, durante años, nadie despertó con gritos, que los niños dormían más profundo, que incluso los animales descansaban mejor. No todos creían en eso. Algunos pensaban que era solo una forma de estar solo, de evitar la cama. Pero nadie lo molestaba, porque al amanecer, cuando el gallo aún no cantaba, él era el primero en saludar al día. Y su mirada tenía algo de vigilia antigua, como si trajera de regreso muchas almas que no sabían cómo volver. Una noche simplemente no estuvo más. Nadie lo vio partir. Su silla de madera seguía ahí, pero vacía. Y sin embargo, esa noche, todos durmieron más profundo que nunca, como si alguien, por última vez, los hubiera arropado con su presencia. El abuelo decía que hay personas que no sueñan porque ya están hechas de sueño, y que algunas almas no descansan porque su tarea es cuidarlas de los demás. Él no necesitaba cerrar los ojos, murmuraba mirando al fuego, porque su corazón ya estaba hecho de noche tranquila. Fue una noche sin luna, de esas en que el cielo parece un manto cerrado y las sombras se abrazan entre los árboles. El abuelo reunió a los niños y les pidió que lo siguieran al monte. No explicó por qué. Solo dijo: «Hoy quiero que escuchen algo que no se oye todos los días». Caminaron en fila, con las linternas apagadas, tomados de la mano, para no perderse en la oscuridad. El sendero crujía bajo sus pies, pero el abuelo no permitía palabras, solo gestos, solo silencio. Cuando llegaron a un claro del bosque, se detuvieron. Él les indicó que se sentaran en círculo, sin moverse, sin murmurar. El viento apenas soplaba. La noche era densa, como si todo el mundo estuviera dormido, y en esa quietud empezó a notarse algo. Pequeñas luces, una a una, encendiéndose entre las ramas. Luciérnagas. Al principio, los niños solo las miraron. Era un espectáculo ya conocido. Pero el abuelo no miraba. Escuchaba, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, y entonces, con voz baja como un susurro que se cuela entre las hojas, dijo: «Escuchen, no miren, escuchen». Y los niños obedecieron, y en medio de ese brillo intermitente, empezaron a notar algo que no habían percibido antes. Un zumbido, muy bajo, rítmico. No era el sonido de insectos al azar. Era un patrón, como si alguien estuviera contando algo con notas breves de luz y sonido. «Es su canto», dijo el abuelo. «Las luciérnagas también tienen historias, pero las cuentan con destellos». Según él, cada luz era una palabra, y cada parpadeo una pausa. Y cuando muchas luciérnagas se reunían, lo hacían para compartir lo que habían visto durante el día. Los vuelos, las lluvias, los secretos de los árboles. Era una forma de tejer memoria entre ellas. Y si uno aprende a quedarse quieto, como lo estamos haciendo ahora, pueden dejarte escuchar también a ti. Los niños no se reían, no interrumpían. Algo en el ambiente los sostenía en un asombro tranquilo. Las luciérnagas seguían su danza luminosa, pero ya no era solo visual. Era una presencia sonora, casi espiritual, un coro leve que rozaba el alma. Desde esa noche, cada vez que veían una luciérnaga, ya no pensaban solo en su luz, pensaban en su voz, en el rumor suave que lleva dentro, en las historias invisibles que deja flotando mientras cruza la oscuridad. Y el abuelo, al final de aquella noche, mientras regresaban en silencio, les dijo con ternura: «Brillan, sí, pero eso es solo para que las veas. Si quieres conocerlas de verdad, tienes que escucharlas». No fue un mito, ni un sueño lo que el abuelo contaba. Fue un día real, decía, con los ojos entornados
y la voz como envuelta en bruma. Un día en que el tiempo, ese animal invisible que siempre corre, decidió detenerse. Era el mediodía de un eclipse total. El cielo, que había estado claro, comenzó a volverse extraño. No oscuro, no tormentoso, pero sí distinto. El aire cambió de textura, como si pasara a través de un filtro que no se podía ver. Los sonidos se apagaron poco a poco. Primero los pájaros, luego los insectos, después incluso el crujir de las ramas al viento. El abuelo estaba en el campo, sembrando, pero algo lo hizo levantar la cabeza. El sol comenzaba a cubrirse, y una sombra redonda, perfecta, avanzaba como una tapa sobre una olla hirviente. Todo se aquietó. Todo. El gallo que cantaba a cada hora se quedó mudo. Los perros se tumbaron con la cabeza gacha. Incluso los niños que jugaban cerca del río se sentaron sin que nadie se los pidiera. Y entonces pasó algo que nadie había visto nunca. El tiempo se detuvo. No fue que el reloj se parara o que el día no avanzara. Fue una sensación, como si algo enorme hubiera tomado una pausa, como si el latido del mundo se suspendiera entre dos respiraciones. El abuelo, que en ese entonces aún era joven, lo sintió en los huesos. Dijo que el corazón le latía despacio, como si caminara por dentro de una cueva muy grande, que no había miedo, ni angustia, ni duda, solo una conciencia inmensa de estar ahí, en medio de todo, sin prisa, sin ruido, sin futuro. Y cuando el sol volvió a aparecer, y los sonidos regresaron poco a poco, primero un pájaro, luego una hoja que caía, luego una voz. Todo parecía igual, pero no lo era. La tierra había respirado hondo, decía el abuelo, y nosotros respiramos con ella. Desde entonces, enseñaba que el tiempo no es solo un camino que uno recorre. Es un ser que tiene voluntad, que a veces corre, otras se esconde, y en contadas ocasiones se sienta a descansar. Y si tú eres capaz de detenerte con él, decía, puede que te diga algo que solo se escucha una vez en la vida. Ese día quedó grabado en todos los que lo vivieron, no como un evento, sino como un silencio. Uno largo, uno sagrado, uno que enseñaba más que 1000 palabras. Y por eso el abuelo nos repetía, cuando veas que todo se calla, no te asustes. Tal vez sea el tiempo que vino a descansar a tu lado. Cuando alguien moría en la aldea, no era solo el cuerpo el que se despedía. También se marchaban los gestos, los silencios, los saberes que no llegaron a ser contados. Por eso, decía el abuelo, los entierros mayas no eran solo para llorar. Eran, sobre todo, para acompañar, para hablarle a quien ya no podía responder, pero aún escuchaba. No se han ido del todo, decía con esa certeza serena que tenía en la voz. Solo caminan por otro lado del maíz. El abuelo explicaba que cuando un ser querido se va, se lleva consigo palabras que no dijo, pensamientos que no se atrevió a compartir y emociones que no supo cómo mostrar. Y para que esas palabras no se pierdan entre los árboles, los vivos deben sembrarlas junto a ellos. En cada entierro, además de flores, se dejaban palabras escritas o habladas. No grandes discursos, no elogios, solo cosas verdaderas. Una promesa, un recuerdo, un perdón, una risa compartida. A veces, simplemente un nombre pronunciado con ternura. Esas palabras se enterraban en silencio, como semillas que nadie ve crecer, pero que siguen vivas bajo la tierra. El abuelo nos llevaba a veces al camposanto cuando no había ceremonia. Se sentaba frente a una tumba cualquiera, no importaba cuál, y se quedaba callado un rato. Luego, muy despacio, decía en voz baja una frase. A veces eran solo 2 palabras. A veces
una historia entera en apenas una oración. ¿Por qué lo haces, abuelo?, preguntábamos. Porque los muertos también necesitan compañía, respondía. Y no hay mejor compañía que una palabra dicha con amor. Nos contaba que hay cosas que solo se entienden cuando uno ha enterrado lo que amaba, que no se trata de olvidar, ni de superar, sino de honrar, de seguir hablando con ellos en otro idioma, uno hecho de memoria y silencio. Una vez, al morir una mujer que todos querían, la comunidad entera escribió pequeñas notas en hojas de maíz. Las ataron con hilos rojos y las colocaron en el fondo del hoyo, antes de bajar el cuerpo. Nadie leyó en voz alta lo que escribió. Era entre cada quien y ella. Y eso bastaba. Hay palabras que no son para que las escuchen los vivos, decía el abuelo. Son para que los que partieron no se sientan tan solos del otro lado. Y así, con cada despedida, se tejía un puente sutil entre mundos. No uno que se ve, ni que se cruza, sino uno que nos recuerda que nadie se va del todo si seguimos hablándole en voz baja. Vivía al final del sendero de tierra, en una choza pequeña rodeada de arbustos y flores salvajes. Era una niña delgada, de ojos profundos y pasos suaves. Dormía mucho, más de lo que los adultos consideraban normal. Pero cuando despertaba, lo hacía con la mirada llena de algo que los demás no entendían. Soñaba siempre con serpientes. Al principio lo ocultaba, no por miedo, sino porque nadie parecía comprender. Soñaba con serpientes que no hablaban, que no la atacaban ni la seguían. Solo aparecían. Una, dos, a veces docenas, deslizándose por ríos, entre piedras, o entrelazándose en el cielo como si flotaran en el viento. No eran sueños agitados. Más bien, eran viajes. Cada noche, una nueva serpiente le mostraba un camino distinto. A veces, la llevaba a cuevas con agua azul, otras, a árboles que lloraban savia blanca, pero nunca le decían nada. Solo estaban. Y cuando la niña intentaba acercarse, se desvanecían. El abuelo, que ya entonces era considerado el sabio de la aldea, supo de los sueños una tarde en que ella se quedó dormida bajo su hamaca. Se despertó de golpe, con una lágrima que no era de tristeza, y murmuró: «Hoy era una serpiente roja». Me mostró una piedra que tenía calor. Él no se asustó, no preguntó, solo le dijo: «Te están enseñando. Pronto entenderás». Los días pasaron y los sueños siguieron. Hasta que una noche algo cambió. En vez de seguir a la serpiente, ella se detuvo. No por miedo, sino porque comprendió algo. Que no tenía que perseguir. Que los caminos no eran para recorrerlos como un mapa, sino para reconocerlos como parte de sí misma. Y al despertar, supo lo que era. Cada serpiente era una dirección, una posibilidad, un saber escondido. No hablaban con voz, pero sí con presencia. Eran guías, no criaturas, ecos del monte y del alma. Al crecer, la niña no se volvió curandera ni sacerdotisa. Se convirtió en guía. La gente llegaba sin saber por qué, con dudas que no sabían nombrar. Ella solo los escuchaba y los llevaba a caminar. Nunca daba consejos, solo abría sendas. Y al final, cada persona encontraba algo que no sabía que buscaba. «Es como en mis sueños», decía ella. «Yo no llevaba a las serpientes. Ellas me llevaban a mí». El abuelo la miraba con orgullo callado. Sabía que no todos los que sueñan con serpientes están destinados a tener miedo. Algunos, como ella, nacen para seguirlas y luego mostrarlas, sin domarlas, sin romperlas, con la reverencia que se le tiene a lo misterioso. «Las serpientes no son malas», repetía él. «Son el lenguaje de la tierra que aún no hemos aprendido a leer». Y en esa niña, convertida en mujer tranquila, ese lenguaje encontró una voz. Vivía lejos de la aldea,
entre colinas suaves y árboles que hablaban con las hojas. Su casa era apenas una sombra entre los verdes, hecha de barro y madera oscura. No tenía caminos marcados que llevaran hasta allí, pero quien necesitaba encontrarlo, lo encontraba. El abuelo decía que eso ocurría porque él no llamaba a nadie, pero tampoco cerraba la puerta a nadie. Y eso era suficiente. Nunca hablaba, no porque no pudiera, sino porque no lo creía necesario. Respondía con la mirada, con los gestos, con una presencia que decía más que las palabras. Y sin embargo, todos sabían que entendía todo. Sabía cuándo llegaba la lluvia, cuándo alguien estaba triste, cuándo una fruta debía cortarse. No hacía preguntas, pero parecía tener todas las respuestas. Tenía un huerto, no uno grande, ni ordenado como los de la aldea. Era un espacio suelto, libre, donde crecían cosas que nadie más lograba cultivar. No porque fueran exóticas, sino porque sabían distinto. El maíz era más dulce, las calabazas más suaves, las flores más silenciosas. El abuelo contaba que una vez lo visitó. Quería entender cómo lo hacía. Cómo ese hombre, sin hablar con las plantas, sin cantarles, sin ofrendarles copal, lograba que la tierra le respondiera con tanta generosidad. Y entonces se quedó con él una tarde. No hablaron, solo se sentaron en el suelo, junto al huerto, bajo la sombra de un árbol grueso. El hombre se quitó los zapatos, cerró los ojos y puso las manos sobre la tierra. Así, sin moverse, estuvo por horas. Y al cabo del tiempo, el abuelo empezó a notar algo. El viento se calmaba a su alrededor. Los insectos pasaban más lento. Y la tierra, de algún modo, parecía más viva. «Él no siembra semillas», murmuró el abuelo después. «Él siembra silencio». Silencio no como ausencia de sonido, sino como una presencia suave que abraza. Silencio como espacio para que la tierra hable, para que las raíces se escuchen entre sí, para que el alma del mundo respire. Desde entonces, el abuelo supo que no todos los que cultivan hablan con las manos. Algunos lo hacen con el alma quieta. Y cuando alguien le preguntaba por qué su maíz no crecía igual, por qué su jardín parecía confundido, él no daba consejos técnicos. Solo decía: «Tal vez estás hablando demasiado». Y luego sonreía, porque entendía que, en la vida como en la siembra, hay momentos en que lo mejor que uno puede hacer es callar, tocar la tierra con respeto y dejar que el mundo haga lo suyo. En el centro de la aldea, junto al pozo donde todos se encontraban al atardecer, vivía un árbol grande, antiguo, de ramas anchas y hojas que susurraban incluso cuando no había viento. Era tan parte del lugar como el fuego, como las piedras, como el cielo. Nadie sabía quién lo había plantado. Para todos, simplemente siempre había estado allí. Pero había algo en ese árbol que lo volvía distinto. El abuelo decía que tenía un don silencioso. Sabía contar los días tristes. No con palabras, no con cambios bruscos. Simplemente perdía una hoja. Una sola. Cada vez que en el corazón de alguien habitaba una pena que no se decía. Y no era por el viento, ni por el paso del tiempo. Podía estar lleno durante semanas y de pronto, en una tarde sin nubes, una hoja dorada caía sola, flotando lento hasta tocar la tierra. Y entonces, él se detenía, miraba hacia arriba y decía: «Hoy alguien lloró por dentro». Lo decía sin juicio, sin necesidad de saber quién, no para señalar el dolor, sino para reconocerlo. Porque, decía el abuelo, cuando la tristeza se nombra, aunque sea en silencio, ya no está sola. Era un calendario emocional, uno que no marcaba fechas, sino emociones.
Cuando no caía ninguna hoja en muchos días, la gente sonreía más, no por superstición, sino porque sentían que el árbol también respiraba con ellos. Y cuando de pronto empezaban a caer varias hojas seguidas, sin viento que las empujara, sabían que era momento de hablar más bajo, de cocinar algo cálido, de sentarse junto al que siempre decía «estoy bien», pero miraba al suelo. Una vez, un niño pequeño lloraba escondido tras el templo. Nadie lo había visto, pero ese día el árbol dejó caer una hoja, mientras el abuelo lo observaba desde lejos. Al anochecer, él se acercó sin decir nada. Se sentó junto al niño y juntos se quedaron mirando las estrellas. No hicieron falta preguntas. Cuando el árbol pierde una hoja, dijo esa noche, es porque alguien ha perdido un poco de sí mismo. El árbol no estaba allí para salvar a nadie, ni para curar, solo para recordar que el dolor existe, que se puede sentir sin gritarlo, y que hasta la naturaleza sabe cuando alguien lleva un nudo dentro del pecho. Y así, cada vez que una hoja caía sin razón aparente, los niños miraban al abuelo, y él, con ternura, asentía despacio. Hoy fue uno de esos días. Solo caía una vez al año, y nunca se sabía con certeza cuándo. Algunos decían que llegaba cuando la luna estaba cansada de sostener sus secretos. Otros, que era enviada por los antiguos para sacudirnos el alma. Pero el abuelo tenía su manera de decirlo. No es lluvia, es un baño del espíritu. No era una tormenta cualquiera. No hacía ruido. No llegaba con viento ni con rayos. Era una llovizna suave, persistente, que empezaba sin aviso y duraba lo justo. El cielo se cubría de un gris amable, sin amenaza. El aire se volvía espeso y dulce, como si llevara en sí el perfume de todas las flores que aún no han nacido. Ese día nadie sacaba paraguas. Nadie se quedaba bajo techo. Salían, con los pies descalzos, con la cara descubierta, con las manos abiertas. Era un rito no escrito, una costumbre nacida del alma colectiva. La gente se dejaba mojar, no por juego, sino como quien se entrega a un rezo silencioso. «Deja que te toque», decía el abuelo. «No corre por fuera, baja por dentro». Y era cierto, porque al mojarse con esa lluvia, algo se aflojaba. Una tensión, un pensamiento viejo, un miedo no dicho. Los hombros caían un poco. La respiración se hacía más honda. Y el rostro, sin quererlo, se volvía más sereno. Los niños, por instinto, sabían qué hacer. Corrían entre los charcos, levantaban la cara al cielo, reían con los ojos cerrados. Pero incluso ellos lo hacían distinto. No como en otras lluvias. Lo hacían con una alegría que no gritaba, que parecía brotar de algo más profundo. Como si también ellos sintieran que estaban siendo abrazados por algo sagrado. Una vez, una mujer que llevaba años sin poder llorar, salió en esa lluvia. No dijo nada. Caminó despacio hasta el centro de la aldea, se sentó bajo el árbol del pozo y se dejó empapar. Al cabo de un rato, sus lágrimas se mezclaron con el agua del cielo. No se notaban, pero el abuelo supo. Se acercó, le ofreció una manta seca, que ella no tomó, y solo dijo: «Ya está saliendo». No el llanto. Lo otro. Eso que no sabías que cargabas. La lluvia siguió cayendo hasta la tarde. Luego se detuvo, como si alguien hubiera cerrado una compuerta invisible. El sol volvió, pero no quemaba. El mundo olía distinto, a tierra lavada, a pasado limpio. Y todos, sin decirlo, sabían que algo había cambiado. El abuelo decía que no era magia, que era la memoria del cielo, ayudándonos a recordar cómo se suelta lo que duele, cómo se deja espacio dentro de uno
para volver a empezar. Hay miedos que no se vencen, murmuraba, pero se enjuagan, y esta lluvia los conoce a todos. Había días en que el abuelo no contaba historias. Se sentaba junto al fuego, como siempre, pero en silencio. No porque estuviera triste ni cansado, simplemente había momentos en que las palabras no hacían falta. Y sin embargo, esos eran los días en que más enseñaba. No miraba con juicio, no señalaba con el dedo, solo observaba, con una calma tan profunda que hasta el viento parecía detenerse un poco al pasar junto a él. Los niños, al principio, se inquietaban con esos silencios largos, pero poco a poco aprendieron que en esa pausa viva habitaba una sabiduría que no venía de los cuentos, sino de lo que los cuentos no podían decir. El abuelo tenía una mirada que sostenía, que no empujaba ni se alejaba, una mirada que parecía envolver, como el fuego envuelve la leña. Y en ese mirar, sin voz, cabían muchas cosas: consuelo, advertencia, memoria, cariño. Él no inventaba estas historias, murmuraban algunos ancianos. Solo las recordaba. Y era verdad. Decía que las historias no son nuestras, que flotan en el aire como semillas de diente de león, buscando quien las acoja, y que uno, con los años, aprende no a crearlas, sino a escucharlas cuando llegan. Hay cosas que uno no puede enseñar, decía, solo vivirlas hasta que alguien más las note. Por eso no corregía con regaños, no opinaba cuando no se lo pedían, pero siempre estaba ahí, en los momentos en que uno sentía que todo se rompía por dentro, y bastaba sentarse a su lado para que el mundo doliera un poco menos. Una vez, uno de los nietos más grandes le preguntó: ¿cómo sabes tanto si nunca fuiste a la escuela? El abuelo se quedó mirando las brasas un rato largo. Luego dijo: porque escuché a mi abuelo, y él escuchó al suyo, y todos escuchamos al fuego. Entonces se entendió algo más profundo, que el saber no siempre viene del estudio, ni de los libros, ni siquiera de la experiencia directa. A veces viene de saber estar, de saber callar, de sostener el espacio donde los demás pueden escucharse a sí mismos. Era como si el alma del abuelo fuera una casa sin puertas, siempre abierta, donde las historias, los dolores, las preguntas podían entrar, descansar un rato y seguir su camino, sin prisa, sin juicio, sin forma. Y por eso, cuando ya hablaba poco y sus fuerzas eran otras, nadie lo presionaba, porque todos sabían que incluso en su silencio seguía enseñando. Cuando el alma está quieta, decía, las historias se acercan solas, y en su silencio, en su mirar, en sus manos lentas, todo eso estaba aún vivo. El fuego se va apagando, no de golpe, no con tristeza, sino con esa serenidad que solo conocen los que han dado todo lo que tenían. Las brasas laten con luz suave. La noche ya no pregunta, solo abraza. Y los niños, esos que escucharon sin entender del todo, empiezan a quedarse en silencio, con los ojos bajos, como si algo muy hondo se hubiera quedado sembrado en sus pechos. Entonces, el abuelo, con la voz ya casi parte del viento, dice algo que no es historia, ni consejo, ni despedida. Es solo una verdad que cae despacio, como una hoja seca. Un día, tú vas a ser el que cuente. No lo dice como quien entrega una carga, ni como quien exige un deber. Lo dice como quien entrega una llave, una antorcha, una semilla. Un día, alguien, quizás un niño, quizás tu propio hijo, o alguien que ni conoces todavía, se va a sentar frente a ti y va a querer saber, no solo por curiosidad, sino porque algo en su alma estará buscando casa. Y ese día, dirá el abuelo, no hará falta que recuerdes cada palabra, cada historia, cada nombre. No hará falta repetir nada, porque lo que verdaderamente importa
El alma de estas historias no vive en la memoria. Vive en la manera en que uno mira, en el tono con que se toca la tierra, en el silencio con que uno escucha. Contar, dice despacio, no es repetir, es encender de nuevo lo invisible. Y en ese momento uno entiende que las historias no son pasadas, son hilos vivos, que cada vez que uno cuenta, no revive el ayer, lo vuelve a tejer, lo sostiene, lo deja respirar, y entonces el abuelo sonríe, porque sabe que ya no necesita decir más, porque algo ha quedado sembrado. Y aunque pasen años, aunque el niño crezca, se pierda, regrese, llore o se calle, habrá un momento, tal vez una noche sin luna, tal vez junto a otro fuego, en que sentirá la voz brotarle desde muy dentro, y entonces contará. Y en ese acto, sin darse cuenta, estará sosteniendo el mundo. El abuelo se recuesta un poco, cierra los ojos, no duerme, solo se queda quieto. El fuego ya es solo un corazón rojo entre cenizas. El monte respira despacio. Y tú, que escuchaste hasta el final, sabes con certeza algo que no sabías al principio, que lo más valioso que tenemos no es lo que nos contaron. Es el momento en que, con la voz temblando un poco, nos atrevemos a contarlo también, porque así vive lo invisible, porque así se despiertan los sueños de los que vendrán, porque así empieza de nuevo la historia.